Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta tarde. Glorificamos tu nombre, Padre, por habernos permitido venir a tu casa, Señor. Grande eres, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hasta aquí tú nos has cuidado. Gracias, Señor, porque tú has puesto tu mano en toda nuestra vida, Señor. Y si no hemos muerto, si no hemos pasado cosas peores, Señor, ha sido por tu favor, por tu gracia, por tu misericordia. Por eso queremos agradecerte, Señor. Señor, permítenos a partir de este momento que podamos exaltar tu nombre a través de la palabra. Que podamos, Señor, glorificarte a través de recibir tu palabra y ponerla por obra. Señor, qué bendición. Dice tu palabra que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, queremos estar en tu casa. Ayúdanos en este momento, Señor. Gracias por esa hermosa alabanza y adoración que hemos traído delante de tu trono, Señor, con el único propósito de exaltarte, de glorificarte y de traerte honra y gloria, Señor. Señor, qué importante es venir a los atrios tuyos, Señor. Qué importante es venir a tu casa. Ayúdanos, Señor, a dejar toda la ropa vieja, Señor. Todo pensamiento, llevarlo cautivo en este momento a la obediencia de Cristo Jesús. Señor, que todo pensamiento que no sea tuyo, Señor, sea desechado en este momento. Sabemos que hemos pasado por pruebas, por tribulaciones, por problemas en esta semana, Señor. Pero queremos dejar todo eso a un lado y venir a alabarte, levantar nuestras manos, glorificarte a través del canto, de la adoración y ahora a través de la palabra. Padre, queremos orar por esas iglesias que tienen sus servicios a partir de ahora y en la noche, Señor. Pero que, Señor, lo único que te pedimos es que Santiago 3:1 se haga realidad, Señor. Que solo prediquen a Cristo. Que sea Cristo el predicado. Que sea Cristo el exaltado. Que sea Cristo el centro de todo lo que se haga. Bendice a esos pastores, Señor, y ponle palabras tuyas en sus bocas para que puedan alimentar su grey, Señor, que es la tuya. Padre, mira a todos los que nos están observando a través de las redes, Señor, bendícelos. Ponles también, Señor, en el corazón que toda distracción sea quitada en este momento y prestar toda la atención a tu palabra. Señor, queremos orar por la palabra de esta tarde. Hay muchos, Señor, que están sumergidos en un sueño y es hora de levantarse del sueño. Señor, los tiempos están malos, los tiempos están peligrosos. Por eso es necesario levantarnos del sueño. Ayúdanos a predicar tu palabra, que llegue al corazón de cada oyente en este momento. Señor, queremos salir diferentes, reconocer que sin ti nada somos, que separado de ti nada podemos hacer, que el mundo no nos puede dar forma, que Romanos 12:1-2 se haga rema en nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre, en esta tarde queremos darte por la oportunidad que nos da, Señor. Señor,
nuevamente, gracias. Gracias y muchas gracias, Señor. Todo esto queremos orarlo y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis hermanos, buenas tardes, sean todos bienvenidos. Gracias a todos los que están acá y los que nos siguen a través de las redes sociales. Tenemos muchos hermanos de nuestra iglesia viajando, otros están trabajando, les tocó trabajar hoy, pero la palabra de Dios será predicada y llegará a los lugares donde ellos estén. Así que le damos gloria a Dios por esta oportunidad que nos brinda de tener las redes sociales también, ¿verdad? Sabemos que en esta situación de pandemia se ha tenido que regresar o se ha tenido que comenzar a predicar y a dar los servicios a través de las redes sociales. Eso es una bendición que muchos no pueden tener, pero nosotros sí tenemos. Quiero, antes de comenzar, dar un anuncio. A partir de esta semana, acuérdense que todos los miércoles mi persona manda a través del email de cada uno de ustedes las actividades de nuestra iglesia y de lo que estamos haciendo en la semana. Y a partir de esta semana que entra, la oración o el culto de oración familiar, en vez de hacerla los miércoles, la hemos pasado para el martes, porque hemos tenido varios hermanos que están teniendo muchas situaciones y dificultades para poder llegar el miércoles. Entonces parece que hemos decidido que vamos a pasarlo al martes, a ver si el martes hay mucha mejor probabilidad de que puedan llegar. La oración, recuerden, es muy importante. Tenemos que orar, tenemos que estar en oración en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y una de las maneras de levantarnos del sueño es orando. Tenemos que orar para que Dios nos despierte, ¿sí? Así que recuerden, los martes a partir de las 8 de la noche, todos los martes ahora en vez del miércoles, vamos a tener los servicios de oración en casa de nuestro hermano Manuel. El libro de los Romanos, que ya lo estamos terminando, sí continúa los jueves a las 8 de la noche. Bueno, mis hermanos, creo que hemos terminado, la semana pasada terminamos lo que es la serie del libro de los Efesios. Creo que ha sido una serie de mucha bendición para todos aquellos que nos siguieron y todos los que estuvieron siguiendo las enseñanzas. Este próximo octubre viene lo que es el mes de la Reforma. Entonces vamos a estar predicando una serie de enseñanzas sobre las 5 solas de la Reforma. Pero antes de eso, quiero llevar esta semana y la próxima, quiero traer 2 enseñanzas que me parece que es muy importante, porque los tiempos están bien malos, pero hay muchos que creen que no, y hay muchos que están durmiendo, y es necesario levantarnos de ese sueño. Hoy quiero traer el primer tema de hoy, que va a ser levántate del sueño, así se llama, levántate del sueño. Y para eso tomé en el libro de los Romanos, capítulo 13, del versículo 11 al versículo 14. Ese va a ser nuestro texto guía para esta semana y probablemente para la próxima, ¿sí? Vamos entonces a Romanos 13. Acompáñeme, abra su Biblia y acompáñeme a Romanos 13. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Dice la palabra del Señor: y haced todo esto, leo de la Biblia de las Américas, y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Versículo 14. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Familia, tal vez uno de los trucos
favoritos de Satanás es adormecer a los cristianos. Eso es uno de los trucos favoritos de él. Adormecernos, pero no tanto eso, sino mantenernos adormecidos. El diablo Satanás nos hace creer que nos queda mucho tiempo y nos susurra muchas veces al oído palabras como estas: lo que no se hace hoy siempre puede hacerse mañana. Otras palabras que nos susurran es: ya han pasado casi 2000 años desde la primera venida de Cristo. ¿Quién sabe? Probablemente pasen otros 2000 años más. Otra susurro que te hace Satanás al oído muchas veces es: probablemente no te preocupes, que no venga esta semana el Señor. Esta no es la semana que el Señor va a venir. Y otra es: cálmense, cálmense, no tengan temor, todavía queda mucho tiempo todavía. Pero yo les cuento algo. Dios siempre nos ha llamado, y lo vimos en el versículo 11 de Romanos 13, a levantarnos del sueño. Satanás nos quiere dormidos, pero Dios nos dice: no tienen que levantarse del sueño. Algo muy importante que es importante aclarar aquí es que el día y la hora cuando viene el Señor nadie la sabe. Eso nadie lo sabe. El tiempo, lo que sí sabemos es que el tiempo se está acortando y nosotros tenemos mucho trabajo que hacer de parte de Dios. Dios nos dio a cada uno un don. Ese don lo aprendimos en Efesios. Tenemos que ponerlo a trabajar para la obra, a trabajar para los demás hermanos. Quiere decir, tenemos trabajo que hacer de parte de Dios, ¿verdad? Pero estamos dormidos. Y Pablo nos dice más adelante que nuestra liberación de las penas de este mundo está más cerca de lo que pensamos. Por ejemplo, cada día nos acercamos más a esa hora de salvación. Cuando Pablo dice esa hora de salvación y el día está más cerca que cuando creímos, está hablando de la segunda venida de Cristo. De eso es lo que está hablando Pablo. Ahora, ¿cuánto más cercana estará la segunda venida de Cristo que cuando Pablo lo dijo hace mucho tiempo atrás? Quiere decir, ahora está más cerca la segunda venida de Cristo que antes. Por eso es que, mis hermanos, la exhortación en el día de hoy es que debemos despertar y reconocer que nos queda poco tiempo. Mira, no importa si te mueres de muerte natural, lo más importante o lo más seguro que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. Y el tiempo es corto. Hace unos años me parece estar ahora mismo observando a mi mamá dando a luz mío, y ya yo tengo 54 años, me parece que fue ayer. El tiempo es corto. El tiempo es corto, mi hermano. Ahora, en el libro de Mateo, de los evangelios, el libro de Mateo, hay una conversación que se dio muy interesante entre Jesucristo y sus discípulos. Eso fue en el Monte de los Olivos, cuando los discípulos le hicieron una pregunta al Señor de cuándo serían las señales o cómo serían las señales de su venida. Y ellos le preguntan al Señor Jesucristo, y para eso creo que me acompaña Mateo capítulo 24, versículo 3, y dice así: háganse la idea, Cristo reunido con sus discípulos, y ellos le preguntan, y dice: y estando él sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Después, si usted sigue leyendo todo este capítulo 24 hasta el versículo 51 por allá, el Señor le da señales que van a acontecer. Quiere decir, hay una secuencia de señales que Jesús le da a sus discípulos en cuanto a este acontecimiento de lo que ellos están preguntando. Pero yo me voy a centrar, recuerde que esta semana y la semana que viene quiero predicar sobre esto porque es necesario, creo,
el mundo está bien convulsionado y tenemos que estar despertándonos del sueño. Quiero concentrarme en dos señales muy importantes que el Señor dio a sus discípulos. La primera es cuando dice el Señor que estos tiempos, o el final de los tiempos, o la segunda venida de Él será como en los días de Noé. Cuando Él venga, el mundo va a estar como en los días de Noé y los días de Lot. Y el segundo punto, que es la semana que viene que vamos a ver, ¿cuál será la condición de los hombres en los últimos tiempos? Hoy vamos a ver cómo será la condición actual del mundo, cómo está. Está parecida a los días de Noé y a los días de Lot. Y la próxima semana veremos nuestras características o las características de los hombres de los últimos tiempos. Ahora, el Señor, recuerden que en Mateo 24:3 ellos le hacen la pregunta, ¿cuál será? ¿O cómo sucederá? ¿O cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal? En el versículo 36 del Mateo 24 al 39, el Señor Jesús mismo le responde a ellos y les dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, vivimos días de mucho liberalismo. El liberalismo está creciendo en gran parte del mundo, para no decir en todo el mundo. Existe actualmente una época de expansión cultural. La educación ensancha sus medios. La educación ensancha sus métodos también. La información llega a los lugares más recónditos del planeta. Ahí tenemos la internet, WhatsApp, todos esos medios, todo eso llega a todas las partes del planeta. Y el hombre de hoy es inducido a sentir el vértigo de una acelerada etapa evolutiva que en breve, ellos dicen que los va a catapultar hacia una nueva era. Eso es lo que el mundo dice, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la realidad que nosotros estamos viviendo actualmente? La realidad es la siguiente: la seguridad pública se fumó, la familia se está desintegrando, los jóvenes se destruyen en vicios como las drogas, el alcohol, la pornografía, y se han incrementado de manera notable ¿qué? La delincuencia, los crímenes, las violaciones y diversas manifestaciones de violencia. La pregunta que yo hago ahora es: ¿mejoró el mundo? Y la otra pregunta que les hago es: ¿mejorará? Mis hermanos, si es que de verdad el fin de los, como yo lo creo, si el fin de los tiempos en verdad se acerca, pese a los vaticinios positivos y a los mejores augurios, deberíamos de comenzar a manifestar que estamos en tiempos peligrosos. ¿Sí? Días de indiferencia para con Dios, días de indiferencia para las advertencias de Dios, jornadas sumamente difíciles para el hombre, y así su convivencia con el prójimo que tiene al lado. Son días difíciles y nosotros durmiendo. Pero recuerden que el día y la hora del regreso de Jesucristo al mundo nadie lo sabe, ni aún los ángeles, dice la palabra, sino solo el Padre, dice Jesús. Jesucristo nos dejó una clara semblanza de cómo será el mundo, basado en dos patéticos antecedentes históricos. Según sus palabras, el mundo será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Veamos, Lucas 17, 26 al 30 nos va a hablar cómo eran los días de Lot.
Y dice así: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo, versículo 28, lo que ocurrió en los días de Lot. Dice: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo, escuchen bien lo que dice el versículo 30, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. ¿De qué estamos hablando ahí? De la segunda venida de Cristo. Lo mismo acontecerá. Mis hermanos, escuchen bien, hay que levantarse de ese sueño. Las actitudes y acciones de las personas en los días previos a aquellos dos grandes juicios de Dios en la antigüedad serán las características predominantes en el fin de los tiempos. Los días previos al regreso de Jesucristo a Jerusalén. Mis hermanos, así serán. Así estamos viviendo. Si observamos bien, en primera instancia, el Señor Jesucristo avaló de manera contundente la veracidad de aquellas historias. Con ellas marcó un ejemplo preciso y claro, sobre ellas marcó un rotundo futuro cumplimiento y exhortó a todas las personas a estar preparados y levantarse del sueño. ¿Me puede bajar un poquito el micrófono? Gracias. Hay que estar preparados, que dijo Jesucristo, y levantarnos del sueño. Hay que estar preparados, mis hermanos. Veamos la historia de las cuales Jesucristo nos habla. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, el caos se generó cuando los hijos de Dios, ¿verdad?, se comenzaron a observar a las hijas de los hombres. Eso está en Génesis capítulo 6. Y hay muchas personas que tienen muchas preguntas sobre ese capítulo, ¿verdad? Y eso está clarito ahí en la Biblia. Dicen que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿verdad? Pero que vinieron los hijos de Dios, que eran los gigantes, los nefilitas, pues se aparearon con ellas, se juntaron con ellas, ¿verdad? Y allí, cuando hicieron eso, pues empezaron a contender contra el Espíritu de Dios. Y Dios entonces les pone un límite a ellos. ¿Cuál fue el límite que Dios les puso a esa maldad? Le dijo que eran 120 años, según Génesis capítulo 6 del 1 al 3. Los paralizó, los puso un límite de 120 años. La maldad de los hombres en esa época era mucha en aquellos días, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal, solamente el mal. Cuando Dios decidió raer de la faz de la tierra a todos los animales y los hombres, según versículos 5 al 8 de Génesis 6, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. No obstante, el soberano Señor soportó con paciencia mientras Noé preparó el arca en que su casa se iba a salvar. Pero llegado el tiempo señalado, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y desencadenó ¿qué? El diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Y qué pasó? Perecieron. Segunda de Pedro 2.5 nos cuenta eso. Pero después dice que en los días de Lot, Sodoma y alrededores prosperaban económicamente, pero el pecado de ellos se había agravado en extremo, según Génesis 18:20. De día había una intensa actividad comercial. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero por las noches en las calles de Sodoma descubría todo tipo de perversiones sexuales, al punto tal de que en la víspera de la destrucción
los varones de la ciudad trataron con violencia a Lot, porque amparaba en su casa a aquellos visitantes, ¿se recuerdan de los ángeles? A los cuales ellos querían abusar, querían tener relaciones. Imagínate cómo estaba de corrompido ese tiempo, que querían tener relaciones con los ángeles, los hombres. Lot todavía había podido guardar a sus hijas y ser cierta especie de juez a las puertas de la ciudad, pero en aquella noche se desencadenó el fin. Los ángeles, ¿qué hicieron? Sacaron a Lot de la ciudad. Entonces Dios destruyó el lugar y todos sus habitantes con una impetuosa lluvia de fuego y azufre. Ahí está en Génesis 19, del 1 al 29, está la historia. Ahora, mis hermanos, ya te he dado dos historias, la de Génesis de los gigantes con las hijas de los hombres y esta historia de Lot. ¿A qué se parece? A lo que estamos viviendo. A lo que estamos viviendo. Por tanto, mis hermanos, si los tiempos del fin se acercan y de acuerdo con las palabras del Señor Jesucristo, el mundo debería ya estar caminando en similares rumbos de desenfreno, violencia e indiferencia hacia Dios y sus nuevas advertencias. El mundo está así. ¿Cómo está el mundo actual? Ahí puse 4 de las palabras que nos dice Noé y las palabras que nos narra Lot. Violencia, corrupción, solo negocios. Ahora yo venía para acá hablando con mi esposa y le decía, ¿cómo han cambiado el mundo? Antes era difícil que tuvieras un fin de semana negocios abiertos. Ahora ni los domingos, hasta los domingos están abiertos todos, gomeras, nursery de plantas, todo el mundo abierto un domingo. Eso antes no se veía. Pero bueno, la semana que viene vamos a ver el carácter de los hombres, por qué sucede eso. Pero una de las palabras que nos dice Lot en su historia es negocios y libertinaje sexual. Eso es, así está el mundo actualmente. Si no, chequee para que vean. Por eso, por ejemplo, las 2 primeras palabras, violencia y corrupción, nos describen esas 2 palabras en los días de Noé. Y las otras 2, negocio y libertinaje sexual, nos están describiendo en los días de Lot. Ahora, lo que quiero que se den cuenta de algo, para que vean cómo estamos nosotros en este tiempo. Nosotros en este tiempo estamos con las 4 palabras: violencia, corrupción, negocios ilícitos, de todo, y libertinaje sexual. Esa es la triste realidad, mis hermanos, del mundo moderno actual. Y quiero ir una por una. Por ejemplo, violencia. La violencia es uno de los temas predominantes en las películas, en los entretenimientos en general, en la realidad cotidiana, en los noticieros. Todo lo que tú miras son guerras, atentados guerrilleros, asesinatos, abusos de niños, robos, violaciones, agresiones, golpizas. De las 2, golpizas en las calles, pero también golpizas domésticas, hombres abusando de las esposas. Y actualmente, fíjate cómo está el mundo, que ahora las esposas también abusan de los hombres. Imagínense cómo hemos evolucionado, según ellos, ¿verdad? Abortos. Esos son algunos de los graves delitos de una trágica sociedad que está avanzada, según ellos, que cada día alimenta la sospecha contra el prójimo, la sensación de inseguridad y el miedo. Ya en el mundo, muchas personas ya temen hasta salir de sus casas. Las grandes producciones cinematográficas, decenas de videojuegos con intensas tramas de agresividad. Ahora los muchachos, tú los miras un jueguito, lo que están buscando de guerra, y tú el tiroteo, todo es guerra, todo es agresividad, todo es eso. Y si a todo eso le sumamos
que mucha de la juventud actual, fíjate que digo muchas, no todas, ¿verdad? No se puede generalizar, pero mucha de la juventud actual están bajo los efectos y los estragos del alcohol y de las drogas. Eso nos da como resultado la paradoja de nuestra sociedad actual. ¿Sí? ¿Cuál es la paradoja? Los violentos andan libres en las calles y la gente común vive bajo rejas en sus propias casas. ¿Sí o no? Y les tengo el mejor ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos ven noticias? Espero que todos levanten su mano. ¿Cómo están las cosas en Seattle? ¿Cómo están las cosas en Portland? ¿Cómo están que los pillos, los delincuentes son los que gobiernan la ciudad y la gente decente pues están en sus casas con temor, no pueden abrir su negocio? ¿Está pasando o no? Mis hermanos, estamos peor que Sodoma y Gomorra, estamos peor que en los días de Noé. En esas zonas que te hablé ahora, todo lleno de violencia familiar, de abuso de niños, violaciones, trata de personas, abortos clandestinos, abortos legalizados. Los asesinatos es a diario, a diario. Existen agresiones en el deporte, en la política, todo eso. Ya la seguridad no existe. No existe la seguridad. Da la impresión, mis hermanos, de que hoy la maldad sube y que pronto llegará el tiempo en que se multiplique tal como el Señor Jesús lo avisó. Dice la palabra en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. La Biblia de las Américas dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos, ¿qué pasa? Se enfriaría. La segunda palabra que vemos es corrupción. Otra característica social de los días de Noé que se ha instalado en estos últimos tiempos es la corrupción. Brotando del malvado corazón humano, ella trepa a las más altas esferas del poder público, hasta que de pronto se descubre a administradores públicos que han hecho defraudaciones millonarias. ¿Cuántas personas no están usando sus poderes para robar? La corrupción es mucha. Jueces corruptos, ¿no se está mirando? Jueces corruptos. Se acusan a policías haciendo barbaridades a las personas también, ¿no se está mirando? Todo eso se está mirando. Por eso se repite la vieja historia. Se ensancha la corriente que lleva a este alocado mundo a los días anunciados por la profecía bíblica. Los días de Noé, los días de Lot. Estamos viviendo eso. Palabra número 3, negocios. Como en los días de Lot, los negocios, las inversiones, el marketing y la actividad pública seducen a los hombres al punto de arriesgar cualquier cosa por el afán de ser y tener más a cualquier costo. Por los negocios y su estado económico, el hombre moderno no solo descuida a su propia familia, sino que también resueltamente hace a un lado al Dios vivo y verdadero para entregarse a sus propias metas, sin percatarse que ese mismo Señor pronto derramará el ardor de su ira sobre su propia ciudad. Levantémonos del sueño. Y palabra número 4, el libertinaje sexual. Y ahí yo creo que el mundo está. El libertinaje sexual, mis hermanos, avanza dejando atrás toda forma de agresión para autodeclararse un nuevo estilo de vida, una cultura evolucionada y es un negocio incalculable. El negocio que más da actualmente es el negocio de la pornografía y del sexo.
en las playas, centros y balnearios nudistas, famosos carnavales de desnudos, provocaciones, y todo eso lo transmiten a través de la televisión, de las redes sociales, todo eso. El homosexualismo actualmente se ha adueñado de la televisión. La pornografía de todo tipo. Hay ciudades que tienen zonas solamente para eso. Esas son algunas de las pinceladas de nuestra sociedad moderna, que se está acostumbrando poco a poco a lo que antes descalificaba. Pero que ya avanza por los rápidos que inexorablemente le llevarán a las cataratas del desastre total en los días de la cercana tribulación. Ya estamos en una tribulación. ¿Qué falta? La venida de Cristo. ¿Ya qué falta? Venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Ya. Proliferan los carnavales gays, el turismo gay, todo eso. En Londres, en el año 2005, 700 parejas de homosexuales celebraron bodas civiles y así inauguraron la nueva legislación en Gran Bretaña por la unión civil de personas homosexuales. El gobierno de Londres estimaba por entonces que en los próximos 5 años unas 25.000 parejas homosexuales se casarían en Gran Bretaña. Acuérdense que estamos en el punto 4. La primera ley sobre uniones civiles de homosexuales fue aprobada en Dinamarca en el 1989. En los años 90 siguieron Noruega, Suecia, Islandia, Francia y Holanda. A partir de 2000 se sumaron Bélgica, Alemania, Buenos Aires y España. Ya en Argentina se promulgó una ley que modificó el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde entonces, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar legalmente esas relaciones y el 10º país en el mundo en aceptarlo. Por su parte, para no hablar de los de afuera, en el año 2011 fue legalizado el casamiento homosexual en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York. ¿Sí? Sexto entre los estados en aprobar esa norma legal. Fue por entonces que se estimó que en 21.000 parejas gay de Nueva York se casarían en los siguientes 3 años, como así también que unas 42.000 elegirían casarse allí, aunque no fueran del estado. También en la ciudad de Nueva York, el año pasado, el antepasado, no me recuerdo bien, se legalizó el infanticidio. ¿Se recuerden eso? Estamos con el problema del aborto y todo eso patrocinado por Planned Parenthood. Pero mis hermanos, la historia continúa. Muchas veces si seguimos mirando a estas mismas personas diciendo vamos por más. ¿Cómo? Ricos y famosos, deportistas, personas que son admiradas, que son aceptados por la sociedad, personas que las personas los envidian y los codician por las cosas que tienen. Esas personas, mis hermanos, son las que Isaías 5:20 describe cuando dice que muchos a lo bueno dirán malo y a lo malo dirán bueno. Y esas son las personas que los niños, los jóvenes están admirando. ¿Sí? Dice Romanos 1:32, los cuales, escuchen, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Mis hermanos, la ley de Dios dice que todas esas cosas describen y tienen la pena de muerte. Míralo ahí, Romanos 1:32. Los que practican tales cosas que dicen son dignos de muerte. Por eso, familia, despiértense ya del sueño. Despierten del sueño. Vamos a 2 de Pedro 3. A ver qué dice Pedro. 2 de Pedro 3. Vamos a leer del 1 al 7. El encabezado en la palabra dice: la promesa de la venida del Señor. Mira lo que dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por nuestros apóstoles. Perdón. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Sí, porque hay gente que se burla, ¿no? Dice: ¿y dónde está? Eso es cuento, eso es mentira, ¿verdad? Dice: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Desde que los padres murieron, lo que está diciendo, todo continúa como desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual, versículo 6, el mundo de entonces fue ¿qué? Destruido. Hablando de aquel, siendo inundado ¿con qué? Con agua. Ahora, versículo 7. Pero los cielos y las tierras actuales, está hablando de nosotros aquí, ¿verdad? Están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. De eso habla 2 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Por tanto, mis hermanos, vivimos hoy los días postreros. Estamos en los días postreros en que ya se ha levantado en nombre de la ciencia aquellos que voluntaria y obstinadamente ignoran que todo lo que existe fue creado por Dios. Todo fue creado por Dios para enseñar sin fundamento científico alguno sus absurdas creencias de la evolución. ¿Sí? Hombres que además, pese a la abrumadora evidencia científica, niegan el diluvio y mofan a los creyentes por sobre todo tema acerca del regreso de Jesucristo al mundo. Pero nosotros tenemos algo que hacer, ¿verdad? La pregunta es: ¿y qué de nosotros los cristianos en medio de toda esta situación? ¿Seguiremos durmiendo? ¿O tendremos que levantarnos? Mis hermanos, grande es nuestro privilegio de vivir en estos días, incomparables a toda otra época. Nosotros ahora, como hijos de Dios, estamos aguardando la venida de Jesucristo. Pero todavía tenemos la esperanza de anunciar que hay salvación en Cristo. Y nosotros tenemos que hacerlo. Ese es nuestro papel ahora, como cristianos. Tenemos la responsabilidad de advertir a las personas de los juicios que ya comienzan a vislumbrarse. Tenemos que predicar a Cristo, advertirle a las personas
que estamos en los últimos tiempos. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé, pregonero de justicia. Nosotros fuimos llamados como hijos de Dios también a ser pregoneros de justicia. Por eso, mis hermanos, para terminar, familia, tú que me estás mirando y me estás escuchando también por la internet, que el empeño y el esfuerzo de nuestras vidas sean para preparar recompensa celestial a nuestra propia familia. Tenemos que anunciar salvación a todos los que todavía oyen. Tenemos que dejar alrededor nuestro un claro aviso de que el juicio y el fin se acercan y es necesario arrepentirse ahora. Ahora es necesario. Que aquel día, mis hermanos, no nos sorprenda como ladrón en la noche. Que no llegue a nosotros y resulte en algo sorpresivo y forzado, como aquella noche en que los ángeles tuvieron que sacar a Lot del pueblo. Pero ya era tarde. Los ángeles sacaron a Lot, pero para destruir al pueblo. Vivamos, mis hermanos, en estos días como Noé vivió en los suyos, como pregoneros de justicia, honestos trabajadores, de largas jornadas que testifican lo que nosotros creemos. El fin, mis hermanos, se acerca. Determinémonos cómo vamos a vivir nuestros días y cómo vamos a vivir nuestros últimos momentos aquí en este mundo. Los tiempos están malos, los tiempos están peligrosos, pero tenemos el ejemplo de Noé, pregonero de justicia. Tenemos que hacer nuestro papel, ¿verdad? Por eso termino con lo mismo que comencé. Levántate del sueño. Todos aquellos que siguen dormidos, todos aquellos que creen que la palabra de Dios no es real, o que para ellos no es real. La palabra de Dios es real. Dios es real. Lo que Dios promete lo cumple. Eso es algo que no admite discusión. Levántate del sueño. Dice la frase en este día. El Evangelio no es salvación para todos, sino salvación solo para los que creen. Para los demás es una sentencia de muerte. El Evangelio no es salvación para todos, sino salvación solo para los que creen. Para los demás es una sentencia de muerte. Paul Washer. Mis hermanos, oremos y despertémonos del sueño. Estamos en tiempos peligrosos, ¿sí? Que Dios bendiga su palabra. Y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por despertarnos del sueño. Ayúdanos, Señor, a poder caminar despiertos, con la única esperanza, poniendo nuestra fe en Jesucristo, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser pregoneros de justicia, como lo fue Noé. Ayúdanos, Padre, a cumplir con nuestro trabajo aquí en la tierra. Señor, que sea tu nombre exaltado, que sea tu nombre glorificado, que podamos poner esta palabra por obra en nuestro corazón, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos,
Muchas gracias y Dios los bendiga.